Hay silencios que pesan más que 1000 palabras, y miradas que llevan secretos que ni el alma entiende. Esta historia no comenzó con un milagro. Comenzó con una pérdida, una de esas que sacudan la vida, que te hacen mirar al cielo y preguntar, ¿por qué si crees que Dios actúa en los detalles? Considera suscribirte al canal. Aquí cada historia lleva la huella de algo más grande. Era un jueves cualquiera. El padre Mateo acababa de terminar su misa vespertina en la pequeña parroquia del pueblo de San Gabriel. Las velas aún ardían, el incienso flotaba suave, y el murmullo de las últimas oraciones aún resonaba entre los bancos de madera, gastada afuera. El sol se escondía entre las montañas, y un viento fresco comenzaba a barrer el polvo de la calle. Fue entonces cuando lo vio. Al niño estaba solo, parado frente al portón de hierro oxidado. Llevaba una mochila vieja, los zapatos polvosos, el rostro sucio, pero había algo en su mirada, una mezcla de tristeza y luz, como si ese niño de no más de 8 años hubiera vivido 1000 vidas. El padre Mateo, hombre de fe y de silencios, se le acercó sin prisa. ¿Estás perdido, hijo? El niño no respondió. Solo alzó los ojos y entonces asintió. Nadie sabía de dónde había venido. No dijo su nombre. No pidió nada. Solo aceptó la mano que el padre le ofreció y entró a la parroquia, como si ya supiera el camino. Esa noche el padre le dio un plato de sopa caliente, un colchón improvisado en el salón parroquial y el silencio necesario para no incomodar con preguntas. Y así pasó. La primera semana, el niño apenas hablaba, pero era atento, ayudaba en la iglesia, limpiaba, ordenaba los misales, regaba las plantas, y todas las tardes se sentaba en la última banca frente al altar, con la cabeza inclinada, como si escuchara una voz que sólo él entendía. Los feligreses empezaron a notar su presencia. Es el nuevo monaguillo del Padre, decían algunos, un huérfano que Dios ha puesto en su camino. Murmuraban otros, pero nadie sabía su historia. Nadie sabía de dónde venía. Nadie excepto Dios. Un día, mientras ordenaba unos libros antiguos en la sacristía, el padre Mateo encontró algo entre las páginas de una Biblia donada. Una carta era vieja, con el papel amarillento y doblado. Con cuidado no estaba dirigida a nadie, pero en la parte inferior había una firma infantil. Era el nombre del niño. No supo si debía leerla. Dudó, oró, y al final sintió en su interior que debía hacerlo. La carta decía, «Querido Dios, si estás leyendo esto, quiero pedirte un favor. Cuida a mi mamá en el cielo, y si puedes mándame a alguien que no me pregunte nada. Solo me abrace. No necesito juguetes ni dulces. Solo quiero sentir que todavía hay un lugar para mí. Gracias por no olvidarte de mí. Tu hijo, Elías». El padre Mateo se quedó largo rato en silencio. Sintió un nudo en la garganta, como si esa oración escrita con letras torcidas y tinta corrida hubiera tocado algo profundo, algo que ni él mismo sabía que estaba roto. Esa noche, Elías lo encontró llorando frente al altar. No dijo nada, solo se acercó y le tomó la mano. Y en ese gesto hubo más fe que en 1000 sermones, más verdad que en cualquier escritura. Con el tiempo, Elías empezó a hablar poco a poco, con frases cortas, con dibujos, con gestos. Contó que su madre había muerto en un accidente, hacía meses, que había pasado de casa en casa, hasta que un día decidió caminar sin rumbo. Solo caminó y llegó ahí, pero lo que más impactó al padre no fue su historia, sino lo que venía después. «Padre», le dijo una noche, mientras miraban el cielo estrellado desde el patio de la parroquia, «¿usted cree que Dios todavía hace milagros, Mateo?» Lo miró con esa ternura que nace de la compasión. «Sí, hijo, pero a veces los hace en silencio, y solo los entiende quien sabe escuchar». Elías sonrió, y entonces dijo, «Algo que cambiaría todo. Mi mamá me dijo que cuando ya no pudiera más,
caminara hacia el lugar donde oliera a pan, recién hecho que ahí estaría seguro, y cuando llegué aquí, olía justo así. Mateo sintió un estremecimiento. Todos los días desde hacía años, él horneaba pan en las tardes, como parte del sustento de la parroquia. Ese aroma fue lo que guió al niño. Hasta él, coincidencia, o una respuesta celestial. Desde ese día algo cambió. Mateo dejó de llamarlo niño y comenzó a llamarlo hijo, porque en algún rincón del alma entendió que ese encuentro no fue casual. Fue un cruce de caminos escrito por el cielo, un abrazo que Dios tejió con hilos invisibles, y aún no sabían que el verdadero milagro apenas estaba por comenzar. Los meses pasaron, como pasa el viento, sobre el campo silencioso constante transformador. Elías se convirtió en parte de la vida del padre Mateo, como el aire dentro del templo. Como la luz que entra por los vitrales cada mañana, no hacía falta explicaciones. Su presencia se sentía correcta, sagrada, incluso cada mañana. Los dos rezaban juntos. Antes del amanecer, el padre le enseñó a leer los salmos, a encender las velas del altar, a reconocer el latido oculto de la oración. Y cada tarde, Elías le enseñaba algo más valioso, como mirar con los ojos del alma, porque ese niño parecía tener una conexión especial con lo invisible. Veía cosas que otros no veían. Sentía lo que otros ignoraban un día, mientras ayudaban a una mujer anciana a cargar leña detrás de la iglesia. Elías se detuvo de pronto, miró al cielo y dijo: «Hoy va a llover». El cielo estaba completamente despejado, ni una nube, ni un solo indicio el padre. Sonrió sin contradecirlo. Esa noche una tormenta inusual sacudió el pueblo. Rayos, truenos, lluvia que golpeaba con fuerza, y el padre no pudo evitar recordar las palabras del niño. Empezó a notarlo con más frecuencia. Elías sabía cosas que no podía saber. Sabía cuando alguien estaba por llegar antes de que tocara la puerta. Sabía cuando una persona estaba triste, aunque sonriera. Sabía qué salmo leer para calmar el alma, sin que nadie se lo dijera. Una mañana el padre lo encontró arrodillado frente al altar, con los ojos cerrados, las manos extendidas y una paz en el rostro que no parecía de este mundo. «¿Estás orando?», preguntó Elías. Asintió. «Pero no estoy hablando yo, padre, estoy escuchando esa frase». Quedó retumbando en el corazón del padre Mateo. No hablaba, escuchaba, y entonces comprendió algo. Ese niño no estaba roto, estaba lleno de una presencia, de una fe, que no se aprende en libros ni se transmite en palabras. Era como si Dios mismo hubiera puesto su mano sobre él. Y sin embargo, Elías seguía guardando un secreto. Algo que no había dicho aún, algo que brillaba en sus ojos. Cada vez que alguien le preguntaba de dónde venía o por qué había llegado justo ahí una tarde, mientras el padre le preparaba chocolate caliente. Elías dejó caer algo de su mochila, una cajita de madera muy antigua, con una cruz tallada en la tapa. Mateo la recogió con cuidado. «¿Puedo?». Elías asintió, pero con una expresión seria, como si supiera que lo que había dentro cambiaría todo. El padre abrió la cajita dentro. Había una fotografía. Era una mujer joven sonriente, abrazando a un bebé envuelto en una manta. Pero lo que llamó la atención del padre fue lo que había al reverso. Una fecha y una frase escrita a mano. «El hijo del milagro, el que llevará el mensaje, el que no estará solo». Jamás, Mateo sintió un escalofrío. «¿Quién escribió esto?», preguntó en voz baja. Elías bajó la mirada. «Mi mamá. Ella siempre me dijo que yo nací. Después de que los doctores le dijeron que no podía tener hijos, que oró por años y un día sin explicación estaba embarazada». El padre lo miró conmovido y me dijo que cuando ella ya no estuviera, yo debía seguir caminando, que un día iba a encontrar a alguien que también estuviera esperando una señal, que cuando eso pasara, Dios sabría qué decir. «Elías,
Lo dijo con una calma que helaba y abrazaba al mismo tiempo. Mateo no podía creer lo que escuchaba. ¿Y si todo esto no era casualidad? ¿Y si este niño no solo había llegado para ser protegido, sino para proteger también? ¿Y si el mensaje no era para él, sino a través de él? Desde aquel día, el vínculo entre ellos se volvió más profundo. No era solo un padre espiritual cuidando de un niño, era un niño revelando a un hombre de fe, que la fe también puede tener forma de niño, pero el secreto aún no estaba completo, y el momento de la verdad se acercaba. A veces las respuestas llegan en silencio, no hacen ruido, no traen trompetas ni avisos celestiales, solo aparecen cuando el alma está lista. Una mañana fría de octubre, el padre Mateo fue despertado por una sensación extraña, como si algo invisible lo llamara. Bajó las escaleras y encontró a Elías de pie frente al altar, completamente quieto. Mirando la cruz, había lágrimas en sus ojos, pero no de tristeza. Eran lágrimas de algo más profundo, de algo sagrado. ¿Estás bien?, preguntó Mateo. Elías no respondió de inmediato. Hoy soñé con mi mamá, susurró. Estaba de blanco, muy tranquila. Me dijo que pronto alguien me haría una pregunta y que mi respuesta debía salir del corazón. Mateo sintió que el aire en la iglesia se volvía más denso, como si algo importante estuviera por revelarse. No dijo nada, solo lo abrazó. Pasaron los días y la noticia llegó al pueblo, como un murmullo. Una familia de otro estado buscaba adoptar a un niño. Habían perdido a su hijo en un accidente, después de mucho dolor. Sentían que era hora de abrir su hogar otra vez. La trabajadora social se presentó en la parroquia pidiendo hablar con Mateo. Le explicó la situación, le mostró fotos de la pareja. Eran personas de fe. Gente buena, pero Mateo sintió una punzada en el pecho. La idea de separarse de Elías lo quebraba por dentro. Cuando habló con él, el niño escuchó en silencio, sin cambiar la expresión. ¿Qué piensas?, le preguntó el padre Elías. Miró el cielo como si esperara una señal. No lo sé, padre. Aún no me han hecho la pregunta. Esa noche, Mateo no pudo dormir. Caminó por el templo. Rezó. Buscó respuestas hasta que finalmente se detuvo frente al sagrario y comprendió la pregunta. No la haría. Elías. La pregunta debía hacerla él, a la mañana siguiente mientras desayunaban en la cocina. Mateo se armó de valor. Elías, si tú pudieras decidir, si nadie más tuviera que hacerlo por ti, ¿qué elegirías el niño? Dejó la cuchara sobre la mesa. Lo miró con esa profundidad suya, tan antigua, tan inocente y sabia al mismo tiempo. Yo solo quiero estar donde Dios me necesite. Mateo sintió que sus ojos se llenaban de lágrimas. ¿Y si te necesita aquí?, preguntó casi en un susurro. Elías sonrió. Entonces me quedaré. Fue en ese momento que el padre supo que no podía dejarlo ir, no por egoísmo, no por apego, sino porque esa iglesia, ese pueblo, su propia vida, necesitaban a ese niño, más de lo que imaginaban. La trabajadora social entendió, y la pareja también. Tal vez dijeron, Dios ya tenía un plan, y nosotros solo fuimos el puente para que lo encontraran. Elías se quedó, y con el paso del tiempo, su presencia empezó a transformar no solo al padre, sino a toda la comunidad. Gente que no pisaba la iglesia. Hace años volvía, no por curiosidad, sino por algo que no sabían explicar. Era como si al mirar a ese niño, recordaran que la fe aún podía ser real, que los milagros no eran solo historias viejas. Una mujer con cáncer terminal pidió hablar con él. Salió de la sacristía llorando, pero no de tristeza. Un joven que había perdido el rumbo pasó una tarde ayudándolo a pintar bancas. Al día siguiente se confesó. Después de años, los pequeños milagros no eran espectaculares, eran simples pero profundos. Y en el centro de todo eso estaba Elías, a veces jugando, a veces limpiando, a veces orando en silencio,
como escuchando lo que el mundo olvidaba oír, y aunque todos lo veían como un niño, el padre sabía que en él había algo más, algo que no podía explicarse, algo que no venía de la tierra, y aún faltaba la verdad más profunda, la que aún dormía dentro de esa cajita de madera, porque la fotografía no era lo único que contenía. Debajo del papel había algo más, una carta sellada con el nombre del padre Mateo, escrito a mano. Elías nunca la había abierto. Dijo que su mamá le pidió que la entregara cuando sintiera que era el momento, y ese momento había llegado. El padre Mateo sostuvo la carta entre sus manos por largos minutos. Elías, sentado a su lado, lo observaba sin hablar. Había algo sagrado en ese instante, como si el tiempo se hubiera detenido, para permitirle al alma prepararse. La abrió con cuidado. El sobre estaba amarillento. La tinta apenas visible, pero la letra era firme, serena, escrita por alguien que sabía que estaba dejando algo eterno. Padre, Mateo comenzaba, si esta carta llegó a sus manos, es porque mi hijo ha encontrado el camino que yo ya no podré acompañar. No me lamento por eso, solo agradezco que usted esté. Sé que no nos conocemos, que jamás he estado en su iglesia, pero lo he escuchado a través de las transmisiones de las homilías, de los susurros que viajan donde la fe los necesita. Lo elegí sin que usted lo supiera. Mateo sintió que el corazón le temblaba. Siguió leyendo mi nombre. Es Clara. Y sí, estoy enferma. Cuando los médicos me dieron el diagnóstico, mi mundo se apagó, pero no mi fe. Durante meses le pedí a Dios que me diera tiempo para cuidar a Elías, para verlo crecer, para darle lo que ningún otro ser humano le había dado, amor verdadero. Pero también sabía que llegaría el momento de partir, y cuando ese momento llegara, necesitaría a alguien que no solo lo protegiera, sino que creyera en lo invisible, en lo eterno. Y ahí fue cuando supe que debía escribirle. La voz del Padre se quebró por dentro. No estaba preparado. Nadie lo estaría. La carta. Seguía Elías. No es un niño común. Sé que toda madre piensa eso de su hijo. Pero escúcheme, desde muy pequeño, pasaban cosas a su alrededor que no tenían explicación. Animales heridos que sanaban personas tristes, que encontraban consuelo con solo escucharlo hablar. Yo misma viví cosas que no puedo describir. Sueños que se cumplían, oraciones que se respondían, antes de ser dichas una noche. Mientras rezaba, tuve una visión, di a mi hijo de la mano, con usted, y detrás una iglesia llena de luz, y de personas llorando de alegría. Por eso, de dejar que lo divino hiciera lo suyo. Días después, llegó una carta sin remitente. Solo decía, gracias, no sé quién es ese niño, pero me mostró a Dios sin decir su nombre. Historias como esas se multiplicaban, personas que pasaban por la iglesia por casualidad y salían diferentes milagros silenciosos, transformaciones que nadie entendía, pero todos sentían, y Mateo cada vez más convencido de que aquel niño no había sido enviado solo para sanar a otros, había sido enviado también para sanarlo a él, porque en el fondo Mateo también estaba roto. No se notaba, se ocultaba detrás de su vocación, de sus hábitos, de sus años sirviendo a los demás, pero su fe, había sido golpeada por decepciones, pérdidas, silencios, que nunca supo cómo interpretar. Elías, con su presencia, no le devolvió la fe. Le devolvió la capacidad de confiar en que Dios hablaba también a través del misterio. Y eso lo cambió todo. Pero entonces, una mañana nublada, cuando el pueblo se preparaba para celebrar la misa de sanación, algo sucedió. Elías no apareció. Mateo lo buscó por todos lados. Preguntó, llamó, volvió a la casa donde dormía. Nada. Era como si el niño hubiera desaparecido. La gente comenzó a murmurar. Unos decían que había regresado con su madre al cielo, otros que solo fue un ángel pasajero.
Pero Mateo no podía aceptar esa ausencia. No así. No de golpe pasó días sin comer, sin celebrar misa. Solo leía la carta una y otra vez, hasta que una tarde al abrir la puerta del altar mayor, encontró un sobre. No tenía nombre, solo una frase escrita a mano. Gracias por no soltarme el sobre. Contenía una hoja doblada. Era un dibujo hecho con crayolas. Un sol grande, una iglesia, un niño y un hombre tomados de la mano, y al fondo una figura luminosa en la esquina, escrito con letra infantil. Volveré cuando el mundo lo necesite. Mateo cayó de rodillas y por primera vez en mucho tiempo lloró de alegría, no de pérdida, no de tristeza, sino de certeza, porque entendió que algunos encuentros no son para siempre, pero son eternos. La iglesia volvió a llenarse, no porque regresara Elías, sino porque algo de él se había quedado. Los bancos, antes medio vacíos, ahora estaban repletos de personas que llegaban buscando algo que no sabían nombrar, y muchas veces lo encontraban en el silencio. Mateo ya no predicaba con la misma voz. Su tono había cambiado. Ya no era el sacerdote que hablaba, desde el deber. Era un hombre que conocía el milagro de cerca, y por eso cada palabra que decía tenía peso, tenía alma. Comenzaron a llegar cartas de otras partes del país, relatos de personas que habían visto a un niño, igual a Elías, o que habían sentido su presencia de alguna forma inexplicable. Una mujer escribió: «Estaba al borde de lanzarme del puente y escuché una voz que me dijo: Dios aún te espera». Volteé, solo vi a un niño con una mochila párpada, y ya no estaba. Otro testimonio decía: «Mi hijo tenía fiebre, y los médicos habían perdido la esperanza. Una noche soñé con un niño que me decía: no temas, él se va a quedar contigo». Al día siguiente, mi hijo despertó como si nada hubiera pasado. Mateo leía cada carta con las manos temblando. No sabía si creer o no, pero no podía ignorarlo, porque cuando Dios quiere hablar, no siempre lo hace con rayos o trompetas. A veces lo hace con dibujos a crayón, con miradas inocentes, con huellas que no se ven, pero que arden en el pecho. Un día, mientras barría la entrada de la iglesia, un hombre mayor se le acercó, le entregó un sobre, y sin decir palabra se marchó. Mateo lo abrió. Dentro había una foto antigua en blanco y negro. Se veía a una mujer joven, con un niño en brazos, frente a una iglesia que ya no existía. Al dorso, una frase. Mi nombre era Clara. Gracias por cuidar a mi hijo, aunque nunca supieras todo. Él vino a enseñarte lo que a mí me enseñó, que la fe no se impone, se despierta. Mateo se quedó sin aire. Sintió que el suelo temblaba, como si cada palabra de esa nota activara algo en su alma. Era esa Clara la madre del niño. Un mensaje desde otro plano, nunca lo sabría, pero no lo necesitaba, porque entendió que la fe no siempre exige explicaciones. A veces solo pide que digas sí, y camines desde aquel día. El altar tuvo una vela encendida todo el tiempo, una pequeña llama discreta constante. Mateo la encendía cada mañana y cada noche. Antes de apagarla, decía una sola frase: gracias por pasar por mi vida. La comunidad lo notaba, y muchos comenzaron a encender velas. También no pedían nada, solo agradecían porque entendieron que el milagro no era que Elías sanara a otros. El milagro era que despertara en cada uno la necesidad de volver a creer. Y así, el pequeño pueblo que alguna vez vivió en rutina y costumbre se convirtió en un faro de esperanza. Personas venían de lejos, no para ver a un niño milagroso, sino para recordar que Dios no se ha ido, que sigue hablando, que sigue actuando, que sigue enviando a sus mensajeros, aunque no siempre vistan túnica ni lleven alas. A veces, solo llevan una mochila. Años después, Mateo ya no tenía la misma energía. Las manos le temblaban al levantarla, y sus pasos, antes firmes, ahora eran más lentos, más frágiles, pero sus ojos seguían encendidos. Un día, un joven seminarista se le acercó,
Le dijo que había escuchado su historia, que había leído las cartas, hablado con la gente, y que quería quedarse a aprender de él. Mateo sonrió no con orgullo, sino con humildad, porque entendía que no era él quien enseñaba. Era lo que había pasado. Era lo que había sentido una tarde, mientras arreglaban el pequeño jardín detrás de la iglesia. El seminarista le preguntó, ¿usted cree que ese niño era un ángel? Mateo guardó silencio. Miró al cielo. El sol pasaba entre las nubes como si jugara, y después de unos segundos, respondió. No lo sé, pero sí sé que Dios nos manda señales a veces con forma de milagro, otras con forma de niño, y lo único que uno debe hacer es abrir la puerta. El seminarista asintió, y en ese momento el viento sopló con fuerza, haciendo sonar las campanas sin que nadie las tocara. Mateo levantó la vista, y por un solo segundo, le pareció ver la figura de Elías al otro lado del jardín con su mochila, y esa sonrisa que contenía todo el cielo párpado, y ya no estaba. Pero en el corazón la imagen no se borró. Esa noche escribió en su cuaderno: no hay fe sin entrega, no hay milagro sin mirada, y no hay amor más puro que aquel que viene sin pedir nada a cambio. Cerró el cuaderno, apagó la vela, y antes de dormir repitió la misma frase de siempre. Gracias por pasar por mi vida. Pasaron los años, Mateo partió en paz y fue enterrado en el mismo jardín donde había visto a Elías. Por última vez, el seminarista se quedó y cada día encendía la vela. No para repetir un ritual, sino para recordar una promesa. Y aunque nadie volvió a ver al niño con la mochila, su historia seguía viva, porque hay cosas que no terminan cuando alguien parte. Hay presencias que nos acompañan, aunque no sepamos su nombre. Y hay historias que no se cuentan con palabras. Se sienten, se graban en el alma y transforman. Si esta historia te tocó, de alguna forma comenta aquí abajo con un amén, para que más personas sepan que Dios aún camina entre nosotros. Y si conoces a alguien que necesita recordar que no estás solo, comparte este video. Tal vez sin saberlo, tú también te conviertas en una señal. Gracias por escuchar. Gracias por creer y recuerda los milagros. No siempre suenan fuerte, a veces susurran. Nos vemos en la próxima historia. Una que quizás también despierte algo en ti. ¿Ok?